Imaginen que ahora mismo en la Tierra existen lugares donde miles de millones de toneladas de agua entran en contacto, pero no se mezclan. Desde arriba, parece como si alguien hubiera trazado una línea invisible sobre el océano. De un lado el agua es oscura, del otro, clara. En las cuevas submarinas, los buzos ven algo parecido a un verdadero río que fluye bajo el agua. Algunos incluso confunden esta frontera con una bolsa de aire y se desorientan. Y en el fondo del océano, hay lagos en los que los peces entran solo una vez. Lo más extraño es que todo esto no son maravillas insólitas de la naturaleza ni trucos ópticos. Estas paredes invisibles existen ahora mismo, desde la Amazonia hasta el Ártico, desde las desembocaduras de los ríos hasta las cuevas inundadas. Y mientras más profundizaba en este tema, más fuerte era la sensación de que el agua, que solemos considerar la cosa más simple del planeta, vive según reglas que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Si uno mira un mapa del mundo, podría parecer que toda el agua se ha mezclado hace mucho tiempo. Los ríos desembocan en los mares. Los mares se conectan con los océanos. Las corrientes transportan enormes masas de agua a través de medio planeta durante años. La lógica sugiere que, tarde o temprano, todo debería volverse igual. Pero el agua es mucho más astuta de lo que parece a primera vista. Basta con cambiar la cantidad de sal disuelta o la temperatura solo unos pocos grados, y sus propiedades comienzan a cambiar notablemente. A tal punto que un tipo de agua puede literalmente yacer sobre otro. Se puede ver una escena similar en casa, si se vierte con cuidado aceite en un vaso con agua. Los líquidos entran en contacto, pero no se apuran a convertirse en una sola cosa. Claro, en la naturaleza todo es mucho más complejo, pero el principio en sí es sorprendentemente parecido. Aquí, el papel principal lo juega la densidad. El agua más pesada tiende a irse hacia abajo, la más ligera se queda arriba. Mientras las fuerzas externas no comiencen a mezclarlo todo activamente, esta frontera puede mantenerse por muchísimo tiempo. Casi siempre, la diferencia la crea la sal. El agua de mar es más densa que el agua dulce. Por eso, cuando se encuentran, casi nunca forman de inmediato una masa homogénea. A veces, entre ambas aguas aparece una capa de transición, que los científicos denominan haloclina. El nombre suena complicado, pero el fenómeno en sí es conocido por la naturaleza desde hace millones de años. Se da en océanos, lagos, fiordos, desembocaduras de ríos e incluso en cuevas inundadas. En esencia, es una frontera entre aguas con diferente salinidad. Y no siempre esta frontera se puede ver a simple vista. A veces está oculta bajo la superficie y solo se revela con instrumentos. Y otras veces luce tan espectacular que la gente viaja a propósito desde la otra punta del mundo para verla con sus propios ojos. Uno de los lugares más famosos se encuentra en Brasil. Allí se juntan dos ríos enormes, el Río Negro y el Solimões. Las imágenes de este lugar son tan fuera de lo común que muchos, al verlas por primera vez, piensan que es un fotomontaje. A lo largo de muchos kilómetros, el agua oscura corre junto a la clara. Entre ellas se ve una frontera casi perfecta, como si alguien hubiera dividido el río en dos partes y les hubiera prohibido cruzarse. En realidad, aquí no hay nada de magia. Simplemente un río lleva agua más cálida y lenta, y el otro, agua más fría y rápida. La diferencia en sus propiedades resulta ser tan marcada que la mezcla ocurre muy lentamente. Pero los ríos de Brasil solo abren la puerta a esta historia. Más adelante nos esperan lugares donde las fronteras entre las aguas se vuelven aún más extrañas, y a veces de plano aterradoras. Una escena parecida se puede ver también en la India, en un lugar que para millones de personas es considerado sagrado. Allí se encuentran las aguas del Ganges y del Yamuna. Desde una lancha, se nota claramente que un río se ve más turbio, mientras que el otro es notablemente más oscuro y limpio. Los lancheros locales hace tiempo que convirtieron esta frontera en una atracción turística por sí misma. Y antes del baño ritual, a los peregrinos a menudo les muestran el lugar donde los dos ríos corren uno al lado del otro.
como si todavía no hubieran decidido si están listos para unirse por completo. Pero los ríos, al fin y al cabo, están en la superficie. Mucho más interesante es lo que sucede allá, donde una persona común y corriente nunca se asoma. Porque bajo el agua, las fronteras entre diferentes tipos de agua pueden parecer casi sobrenaturales. La primera vez que vi grabaciones de algunas cuevas submarinas, de plano pensé que era un error de edición. Así de extraño se ve lo que está pasando. Parece como si dentro de la cueva fluyera un río aparte con sus propias orillas y su propio cauce. En realidad, allí no hay ningún río. En la parte superior de la cueva hay agua dulce, que llegó con las lluvias. Debajo se encuentra el agua salada, más pesada, que se ha filtrado lentamente desde la costa. Entre ambas se forma una frontera que a veces parece una niebla densa. Esta oculta la capa inferior también, que da la sensación de un verdadero río subterráneo que se pierde en la oscuridad. Estos lugares son especialmente famosos en la península de Yucatán, en México. Allí se encuentra una enorme red de cuevas inundadas y cenotes, conectados entre sí por decenas de kilómetros de pasaje submarino. En algunas partes de este sistema, la frontera entre las capas de agua se encuentra a muy poca profundidad. Para los buzos, esto significa que, apenas a unos metros de inmersión, se encuentran en un mundo que empieza a comportarse de una manera completamente diferente. Cuando una persona atraviesa esta capa, el agua a su alrededor de repente se vuelve turbia. Los contornos se difuminan. La máscara no se empaña. El equipo funciona bien, pero parece como si la vista se hubiera dañado de golpe en cuestión de segundos. La razón es que la luz empieza a pasar de manera diferente a través de las capas de agua vecinas. Mientras la línea divisoria se mantiene quieta, todo se ve relativamente nítido. Pero basta con que el movimiento de las aletas la perturbe para que el espacio alrededor parezca convertirse en un vidrio tembloroso. Para una persona que no está preparada, la sensación es extremadamente desagradable. Imagínese que usted se encuentra en lo profundo, bajo tierra, con un silencio absoluto a su alrededor, y de repente el mundo ante sus ojos comienza a verse borroso y a perder su forma. A veces se produce un efecto todavía más extraño. Debido a las particularidades de la refracción de la luz, algunos buzos por un instante confunden la frontera entre las capas con un espacio de aire. El cerebro ve una cosa, pero la realidad resulta ser completamente diferente. Errores de este tipo son especialmente peligrosos en sistemas de cuevas largos, donde la orientación depende literalmente de cada metro de visibilidad. Ahí es suficiente perder la noción del espacio que te rodea por unos pocos segundos para que la situación se vuelva muy grave. Pero la naturaleza también tenía preparada otra sorpresa. En ciertos cenotes, una persona de repente siente que el agua a su alrededor se ha vuelto más tibia, como si alguien hubiera encendido un calentador bajo el agua. La diferencia es muy pequeña, apenas unos cuantos grados. Sin embargo, el cuerpo la nota al instante. Después de la capa superior más fresca, la transición se siente casi como sumergirse en una tina de agua tibia. Y esto es solo la punta del iceberg de las rarezas. En algunas cuevas de Yucatán, justo en la frontera entre las capas, crecen unas formaciones que por muchos años desconcertaron a los investigadores. Cuelgan hacia abajo en enormes grupos y se parecen a campanas. Algunas alcanzan la altura de una persona adulta. Con la luz de una linterna, toda la escena se ve tan inusual que es fácil entender por qué los buzos les dieron el sombrío apodo de las campanas del infierno. Mientras más estudiaban los científicos lugares como estos, más evidente se hacía que la haloclina no solo es capaz de crear imágenes hermosas. Afecta el movimiento del agua, la vida de los organismos e incluso el comportamiento de enormes masas oceánicas. Y a partir de ahí, la escala se vuelve completamente diferente. Cuando se habla de las fronteras entre aguas, la mayoría de la gente se imagina algo inmóvil, como si fuera simplemente una línea que divide dos capas. Pero en realidad, estas fronteras están en constante movimiento, se curvan y viven su propia vida. Esto se nota especialmente bien en los estrechos, donde chocan enormes masas de agua.
Allí la corriente puede ir en una dirección en la superficie y al mismo tiempo en la opuesta en las profundidades. Desde afuera, el océano parece tranquilo, aunque por dentro ocurre un verdadero cruce de caminos. Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra entre el Atlántico y el mar Mediterráneo. A través del estrecho de Gibraltar, el agua se mueve en dos direcciones a la vez. La más ligera entra por arriba y la más densa sale de regreso por abajo. Este intercambio continúa las 24 horas del día. Si toda el agua se mezclara al instante, muchas de las particularidades de los océanos simplemente desaparecerían. La temperatura, la salinidad y el movimiento de las corrientes serían completamente diferentes. El planeta estaría organizado de otra manera. Pero incluso donde la frontera parece estable, no permanece inmóvil. A lo largo de ella pueden propagarse olas, solo que no son las que estamos acostumbrados a ver en la superficie, sino unas ocultas en las profundidades del agua. A veces estas olas alcanzan tamaños enormes. Una persona no las nota al pasar en un barco por encima, pero dentro del océano se mueven lentamente colinas y valles de agua enteros con una altura de decenas de metros. Lo más sorprendente es que estos procesos se pueden observar incluso de forma indirecta. Cuando una ola interna pasa por debajo de la superficie, el agua empieza a verse diferente. Cambia el patrón de las ondas, aparecen franjas largas y zonas con una textura peculiar. Los científicos han aprendido a detectar estas estructuras incluso desde los satélites. El resultado es una imagen curiosa. Una ola enorme se mueve dentro del océano, y su presencia solo se delata por una huella apenas perceptible en la superficie. Estos procesos son especialmente importantes en los mares del norte. Allí, las mareas chocan con las irregularidades del fondo y empujan constantemente las diferentes capas de agua unas contra otras. Sin esta energía, muchos procesos de las profundidades ocurrirían de una manera completamente distinta. Cuanto más observaban los investigadores fenómenos similares, más a menudo se encontraban con otra característica inesperada. La frontera entre las capas puede influir no solo en el movimiento del agua, sino también en la flotabilidad de todo lo que se encuentra en ella. Para un buzo, esto se siente muy extraño. Hace unos segundos, el cuerpo se mantenía con seguridad a una profundidad, y después de cruzar la capa, surge la sensación de que alguien hubiera cambiado discretamente el peso del equipo. Toca adaptarse rápido. De lo contrario, uno puede empezar a hundirse más, o por el contrario, ganar demasiada flotabilidad. La diferencia surge porque el agua alrededor deja de ser la misma. Efectos parecidos se toman en cuenta también en el funcionamiento de los aparatos de aguas profundas. Cuando el equipo pasa por zonas con densidades notablemente diferentes, su comportamiento tiene que calcularse de antemano. Al océano no le gustan las sorpresas. Pero si el movimiento del agua es capaz de confundir a una persona y a la tecnología, para los organismos vivos estas fronteras se convierten en mundos enteros y aparte. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado hacia un lado que yo para nada me esperaba ver. Normalmente pensamos en el mar como un solo gran hábitat. Hay una superficie, hay una profundidad, hay diferentes tipos de peces y otras criaturas. Todo parece bastante claro y familiar. Sin embargo, en la frontera entre las capas a veces surgen condiciones que son tan diferentes del entorno que las rodea, que allí se forma su propia comunidad de organismos, con sus propias reglas y sus propias maneras de sobrevivir. Algunos microorganismos viven precisamente en esas zonas de transición, y prácticamente no se encuentran ni más arriba ni más abajo. Para ellos, esta delgada capa entre dos aguas se convierte en un universo entero. Y eso que las condiciones allí no son para nada cómodas. Cambios bruscos de salinidad, escasez de oxígeno y sustancias que para muchas criaturas resultarían tóxicas. Pero la vida, como siempre, encuentra la manera de adaptarse. Hay organismos que literalmente cooperan entre sí para sobrevivir. Unos ayudan a lidiar con el ambiente hostil, otros proporcionan protección y alimento. Se forman alianzas sin las cuales la existencia aquí sería imposible. Sin embargo, incluso estas extrañas comunidades palidecen
en comparación con lo que los investigadores descubrieron en el fondo del océano. Porque más adelante nos esperan lugares donde la frontera entre las aguas no solo separa diferentes capas, sino prácticamente mundos distintos. En el fondo de algunos mares y océanos existen lugares que parecen un error de la naturaleza. El vehículo de investigación desciende lentamente, los haces de los reflectores se deslizan por el fondo, y de repente ante él aparece una orilla. Una auténtica orilla bajo el agua. Detrás de esta orilla comienza un lago. Tiene fronteras, una superficie e incluso una especie de olas. La única diferencia es que no se encuentra en tierra firme, sino en el fondo del océano, bajo una columna de agua que ya forma parte de otra masa de agua. A estas formaciones se les llama piscinas de salmuera. El agua en su interior está tan saturada de sal que se vuelve mucho más pesada que el agua de mar que la rodea. Por eso no se esparcen por el fondo, sino que se acumulan en cuerpos de agua separados. Si uno mira las grabaciones de los vehículos de aguas profundas, da la sensación de que se está viendo un lago común en un desierto nocturno. Solo después de unos segundos se comprende que todo este cuadro se encuentra a una profundidad donde nunca llega la luz del sol. La frontera entre el agua de mar común y un lago de este tipo también es una variedad de haloclina. Pero aquí las condiciones ya son tan extremas que la mayoría de los seres vivos resultan no estar preparados en lo absoluto para enfrentarlas. Un pez o un cangrejo pueden cruzar esta frontera por accidente. Para ellos, esto termina mal. La alta salinidad y la ausencia casi total de oxígeno convierten rápidamente un error así en una trampa mortal. Por eso, alrededor de algunas piscinas de salmuera, los investigadores encuentran regularmente restos de animales. La imagen que se forma es bastante macabra, como si en el fondo del océano existiera un cementerio aparte, a donde de vez en cuando llegan nuevas víctimas. Pero lo más extraño comienza después, allí donde para unos organismos termina la vida, para otros surgen las condiciones ideales para existir. La naturaleza demuestra una vez más que es imposible juzgarla con medidas humanas. En los bordes de estos lagos, a menudo surgen comunidades enteras de moluscos y otras criaturas. Utilizan las sustancias que emanan de las fallas profundas y construyen su vida en torno a procesos que para la mayoría de los animales resultarían letales. Cuando me topé por primera vez con información sobre estos lugares, lo que me impresionó no fue ni siquiera la existencia de lagos submarinos. Para ese momento, el tema ya me había acostumbrado a las rarezas. Me sorprendió mucho más lo delgada que puede ser la frontera entre la vida y la muerte. A veces, estamos hablando literalmente de unos pocos centímetros. Un poquito más arriba, un ambiente, un poquito más abajo, otro completamente diferente. Y todo esto existe en el mismo lugar, al mismo tiempo. En los límites de las piscinas de salmuera, los científicos descubrieron otro detalle peculiar. Allí, se acumulan los restos de materia orgánica, que se asientan lentamente desde arriba y quedan atrapados en la zona de transición. Con el tiempo se forma una especie de anillo de materia orgánica. Los investigadores incluso le pusieron un nombre extraoficial, el anillo de la bañera. Solo que, en lugar de las marcas de agua en las paredes de una tina, aquí el trabajo lo hacen unas bacterias que viven en condiciones extremadamente duras. Mientras más a fondo estudiaban los especialistas estos ecosistemas, más seguido se topaban con una pregunta que antes casi no se hacía. ¿Será posible que la haloclina no sea simplemente una consecuencia de los procesos naturales, sino un participante activo en muchos de los eventos que nos rodean? Y es que los límites entre las aguas no solo son capaces de separar mundos en el fondo del océano, también pueden acumular sustancias, dirigir corrientes e influir en procesos de los que depende directamente la actividad humana. Precisamente por eso, un día la haloclina resultó ser útil de forma inesperada, donde ya no se trataba de ciencia ni de descubrimientos submarinos, sino de una catástrofe ecológica muy real. Cuando una mancha de petróleo aparece en la superficie del mar, rara vez se mantiene uniforme. Las corrientes, el viento y las olas comienzan a extender la contaminación por distancias enormes. Desde el aire,
este panorama parece una criatura viviente en constante cambio. Durante mucho tiempo se pensó que predecir el movimiento de estas manchas era sumamente difícil. Sin embargo, poco a poco los especialistas notaron un patrón curioso. El petróleo, con una frecuencia sorprendente, se acumulaba en los mismos lugares. Resultó que los límites entre diferentes masas de agua funcionan como una especie de trampas. Las corrientes de agua convergen y todo lo que flota en la superficie comienza a concentrarse lentamente a lo largo de una franja estrecha. Para el océano, esto es un proceso físico normal. Para los ecologistas y los servicios de rescate, es un verdadero regalo. En lugar de buscar la contaminación en un área inmensa, pueden concentrar sus esfuerzos donde la propia naturaleza la dirige. Durante un derrame importante cerca de las costas de Alaska, una parte considerable del petróleo se acumuló precisamente en una de estas zonas de convergencia de corrientes. Los especialistas aprovecharon esta particularidad y pudieron organizar los trabajos de limpieza de manera mucho más eficiente. Una situación similar se observó también en el Golfo de México. Allí, la contaminación se extendió a lo largo de una distancia enorme sobre la frontera entre diferentes aguas, pero al mismo tiempo se mantuvo relativamente angosta. Esta forma facilitó considerablemente la recolección del petróleo. Más tarde, comenzaron a utilizar datos similares de antemano. Los investigadores elaboraban pronósticos del movimiento de las masas de agua y calculaban dónde exactamente podrían surgir las zonas de acumulación de contaminantes, incluso antes de que el petróleo llegara a la costa. Resultó una situación interesante, un fenómeno que la mayoría de la gente nunca había visto con sus propios ojos. De repente se convirtió en una de las herramientas para combatir las catástrofes ecológicas. Pero el petróleo no es, ni de lejos, lo único que estas fronteras pueden acumular. Junto con las corrientes de agua, allí llegan constantemente partículas diminutas de limo, arena y materia orgánica. Esto se nota especialmente bien en las desembocaduras de los grandes ríos. Allí, el agua del río se encuentra con el agua del mar, y entre ellas se forma una zona donde una enorme cantidad de partículas en suspensión comienza a retenerse por mucho más tiempo de lo habitual. De hecho, la naturaleza misma crea un filtro gigantesco. Todo lo que la corriente arrastra por muchos kilómetros se va concentrando poco a poco en ciertas zonas, cambiando la transparencia del agua y la distribución de los nutrientes. La vida de muchísimos organismos depende de estos procesos. En algunos lugares aparece más comida para los microorganismos, en otros cambian las condiciones para las algas, y en otros más empiezan a reorganizarse cadenas alimenticias enteras. A estas alturas podría parecer que la haloclina solo afecta rincones específicos del planeta, como cuevas, desembocaduras de ríos o lagos extraños en el fondo del océano. Pero hay una región donde mucho más depende de ella. Estamos hablando del territorio que ayuda a regular el clima de toda la Tierra. Y es precisamente allí donde la frontera invisible entre las aguas realiza uno de los trabajos más importantes del planeta. Cuando se habla del Ártico, por lo general se piensa en el hielo, los osos polares y las heladas extremas. Pero uno de los detalles más importantes de esta región es completamente invisible a los ojos. Está oculto bajo la superficie del agua fría. A primera vista, la situación parece ilógica. En las profundidades del océano Ártico se encuentran aguas relativamente cálidas y más saladas, provenientes de otras partes del océano mundial. Parecería que este calor debería subir gradualmente hacia la superficie. Si esto ocurriera libremente, la superficie se calentaría mucho más. El hielo marino se formaría de otra manera, y todo el sistema climático de la región funcionaría bajo reglas completamente distintas. Pero entre el calor de las profundidades y la superficie existe una barrera. No es de hielo, ni de piedra, ni artificial. La crea el agua misma gracias a la diferencia de salinidad entre las capas. La haloclina aquí funciona como una especie de tapa. Limita fuertemente la mezcla y no permite que una parte significativa del calor profundo llegue rápidamente a la superficie.
Se podría decir que millones de toneladas de agua realizan a diario el trabajo de un gigantesco material aislante. Solo que este material está en constante movimiento, cambia y permanece prácticamente invisible para la gente. Para el Ártico, esta característica tiene una importancia enorme. De ella depende la formación del hielo marino, que influye en el reflejo de la luz solar y en un montón de procesos mucho más allá de las latitudes polares. Al estudiar las haloclinas, los científicos llegan cada vez más a la conclusión de que el océano no puede ser visto como un espacio único. Dentro de él existen capas con sus propias propiedades, sus propias corrientes y sus propias reglas. En algunos lugares se mueven olas internas ocultas, en otros surgen lagos submarinos, y en otros más se decide el destino del hielo marino y de los procesos climáticos del mundo entero. Al mero principio hablamos de miles de millones de toneladas de agua que se tocan entre sí y no se mezclan. En ese momento, parecía casi un truco de magia de la naturaleza. Ahora queda claro que no estamos ante una excepción a la regla, sino ante uno de los mecanismos gracias a los cuales funciona el enorme y complejo sistema del océano mundial. Y si algún día te topas con una fotografía de dos ríos de diferente color, una extraña franja en medio del mar o imágenes de una cueva submarina, donde parece que fluye un río invisible, ya sabrás que no estás viendo una ilusión óptica. Tienes frente a ti una de las fronteras más inusuales de nuestro planeta, una frontera que existe dentro del agua misma. Quizás es precisamente en esto donde reside el principal encanto de fenómenos como este. Cuanto más de cerca estudiamos las cosas más cotidianas, más a menudo resulta que detrás de ellas se esconden mundos enteros, de cuya existencia la mayoría de la gente ni siquiera sospecha.